Mi nombre es Daniel Rodríguez Castillo y soy del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Gracias a Dios siempre tuve una niñez pues alegre. Siempre tuve la fortuna de tener a mis papás cerca, juntos, y pues realmente fue una infancia tranquila y, como dije, gracias a Dios, muy tranquila y muy alegre. Mi papá en un tiempo fue, algunos años fue judicial en la Ciudad de México y su carácter cambió mucho, ¿no? De ser, de hecho, desde que nacimos, mi hermano y yo, él empezó a ser judicial. Cuando él fue judicial, su carácter era muy fuerte, muy fuerte. Llegaba y nos regañaba por cualquier cosa, no preguntaba siquiera y nos mandaba al cuarto porque no habíamos hecho la tarea sin haberlo preguntado, ¿no? Todo esto lo comprendí después, que su carácter era fuerte porque pues su mismo trabajo se lo pedía, ¿no? En esos trabajos, si no eres de carácter fuerte, pues los demás, la misma sociedad, pues no te respeta. Entonces, cuando él sale de trabajar de judicial y se mete a otras cosas, a trabajar, pues su carácter cambia totalmente, ¿no? Es un papá amoroso, que nos cuida, pues ve por nosotros. Él se viene a Cancún. Después de eso, al año me vengo yo, al año después que yo se viene mi mamá y posteriormente mi hermano con su esposa. Después de eso, yo trabajé, como dices, de viene. Fui 2 días taquero, fui mesero. Empecé, de hecho mi primer trabajo fue como mesero. De ahí en Cancún, cuando llego a Cancún, empiezo a trabajar de mesero. Mi papá era fotógrafo, se dedicó a la fotografía de sociales. Y de ahí yo empiezo a trabajar con él en cuestión del video. Él tomaba fotos y yo video. Entonces resulta que en una ocasión mi papá va a trabajar a unos 15 años y no me toca a mí ir a trabajar con él a tomar video. En ese evento, conoce a un trabajador de la televisora local de Cancún, el cual le dice que pues necesita a alguien que se quede como editor, ¿no? Y de ahí pues le dice que tiene un hijo, que le gusta todo este rollo. Y pues me invita. El lunes siguiente voy, me quedo y a las 2 semanas ya estaba trabajando como editor. De ahí empecé a subir. A los 5 años aproximadamente ya era jefe de edición. Al año más o menos ya fui el productor de noticias. Y posteriormente pues entro aquí a esta televisora, yo siendo pues entre muchas comillas católico, porque viví bajo la creencia católica. Nunca fuimos, en mi familia nunca fuimos de ir a la iglesia, nunca fuimos de adorar santos. Entonces, cuando empiezo a conocer la palabra, me empiezo a involucrar en ella. No me cuesta trabajo el aceptar que no debo de adorar ídolos, que no debo de hacer muchas cosas, ¿no?, que hacen o que hacía en la iglesia católica. Y entonces me empieza a interesar un poco, entran unos pastores a enseñar raíces hebreas y me empieza a interesar y me empieza a jalar la palabra. De ahí yo ya conocía a la que actualmente es mi esposa, Isabel,
Y de igual manera los dos nos empieza a interesar, antes de casarnos, nos empieza a interesar la palabra, empezamos a estudiarla y era de ir pues casi diario a estudiarla, ¿no? Y nos empieza a interesar mucho, nos empieza a atrapar la palabra y pues de ahí en adelante pues empezamos a estudiar las raíces hebreas. Si yo no hubiera conocido a Dios, no estaría casado. Siempre mi idea fue la de muchos, el no creer en el matrimonio. Yo decía, no, nos juntamos y si no resulta, pues no hay problema, nos separamos y nuestra vida sigue, no hay ningún problema, ¿no? Ese era mi pensar y de hecho se lo dije muchas veces a mi esposa, ¿no? Dije yo, casarnos no, pues nos juntamos y vemos que si resulta, pues seguimos, ¿no? Yo conozco la palabra y empiezo a ver que pues está mal y lo reflexiono y a través del tiempo y a través de ella, que fue la que me ayudó mucho a comprender muchas cosas de la palabra, decidimos juntos el casarnos, ¿no? Entonces, una de las causas, una de las cosas que yo diría que si no hubiera conocido a Dios, no hubiera hecho, sería casarme. Sería eso, algo principal y es una cosa que de verdad agradezco a Dios porque pues tengo una familia, tengo un matrimonio y tengo un hijo. Para gozarlo junto con Dios, para gozarlo a Él, para gozarse en su palabra, para aprender más de Él. Es un día que Él nos regala para nuestro descanso. Siempre me enseñaron que pues, me tenía que comportar, ¿no? Y por qué me tenía que comportar en la vida de buena manera. Al transcurrir de los años, yo siempre he creído en Dios y siempre he creído en Yeshua. Al decir, bueno, mis papás me enseñaron a comportarme. Y cuando empiezo a aprender la palabra, veo que todo lo que me enseñaron mis papás está plasmada en la Biblia, en la palabra. Entonces, cuando empiezo a estudiarla, veo que mi vida no ha sido tan errónea en cuestión de llevar mi vida conforme a la palabra. Cuando de ahí empiezo a comprender muchas cosas, ¿no? Y empiezo a ver que todo está ahí. Todo está en la palabra para que tú te comportes de una muy buena forma en la vida, de cómo quiere Dios que nos comportemos, ¿no? Entonces, no se me ha hecho muy difícil el comprender la palabra. Y ahí dice que nuestra obligación como padres es enseñarle a los hijos la palabra. Y como dice la palabra, la salvación es de cada quien, ¿no? Pero nosotros debemos de enseñarle para que tome buenas decisiones en su vida. Pues hablando de la relación con mi esposa, cuando éramos novios y no conocíamos la palabra, no conocíamos a Dios, fue muy difícil porque teníamos muchos pleitos. Eran pleitos diario. Aún siendo novios, la verdad es que gracias a ella, porque ella es la que siempre, si nos peleábamos y rompíamos, ella es la que se acercaba a mí, ella es la que siempre me buscaba y gracias a eso, pues no nos separamos. Yo siempre me he considerado una persona muy paciente.
pero creo que Dios me mandó una prueba para ser más paciente, mucho más. Entonces me desesperaba mucho. Entonces cada que peleábamos yo me daba la vuelta y me iba, porque pues como les dije, mi plan no era casarme, mi plan era vivir mi vida lo mejor posible y nada más. Era como para sobrevivir, ¿no?, en la vida. Entonces conocemos a Dios y empezamos a cambiar. Empiezo a ser más paciente, ella empieza a ser ya no tan enojona, empieza a ser más tranquila. Empezamos a ver cambios, yo empiezo a ver cambios en mí y empiezo a ver cambios en ella, lo cual pues nos lleva a tomar decisiones, a hablar y tomar decisiones que cierran círculos, y que esas decisiones hacen que nos acerquemos más a Dios primeramente, ponerlo como cabeza de familia, y de ahí pues emprendemos nuestro caminar junto a Él, ¿no? Gracias a eso pues decidimos casarnos, decidimos emprender una familia, y a partir de eso pues son decisiones importantes que tomamos en la vida y que nos cambiaron bastante. Decidimos por nuestras fuerzas hacerla y tomamos la decisión de ponerle fecha, la cual se pospuso porque no era el tiempo. Se pospone casi un año y dijimos, bueno, no tenemos realmente nada para la boda, pero pongámosle la fecha y veamos lo que nos diga el Señor, ¿no? Entonces oramos, clamamos a Dios y pues poco a poco las bendiciones fueron llegando, ¿no? De un lado el salón, el banquete, las bendiciones más que nada, ¿no?, de los que estuvieron cerca de nosotros y nos ayudaron, tanto familiares, amigos, hasta conocidos, gente de lejos que vino a nuestra boda a estar con nosotros. La verdad es que fuimos muy bendecidos y todo fue conforme a lo que dispuso Dios. Al estudiar la Parashat, te vas dando cuenta que todo viene de las raíces. O sea, ¿qué más lógica hay en estudiar la raíz y no las traducciones, ¿no? Hay muchas traducciones que son erróneas, y al estudiar las raíces te das cuenta que hay cosas que no sabías y que todavía hay mucho que aprender. No nada más literal, estudiar literal la Biblia, sino hay muchas cosas muy profundas en cada versículo, en cada palabra, en cada letra escrita en la Biblia. Yo decía, sí, voy a dejar mis problemas y no les voy a hacer caso, ¿no? Y que me los arregle el Señor. Cuando lo comprendí y cuando realmente supe que es dejarle las cargas al Señor, es dejarlo a su voluntad. No es lavarse las manos y decir, no, ya no es mi problema, es del Señor, sino que es la decisión que toma el Señor en tu vida, la debes de aceptar, porque es bendición. Es bendición porque como buen padre, Él te educa. Y si estás haciendo algo mal, Él te va a corregir. Y debes de aceptar esa corrección como es. Y aprender de ella, que es lo importante.
Cuando tú haces algo mal y te educan es por amor. Cuando no te dicen nada, simplemente no te quieren. Al llamarlo, por toda una vida te enseñan que es Dios, Jesucristo, Jesús, pero no te enseñan que realmente tienen un nombre. Esos nombres vienen a través de la historia, pero realmente sus nombres, los nombres Yeshua, el nombre Yahweh, son los nombres que vienen en las raíces. Es como si yo en México me dicen Daniel y voy a otro país y Daniel significa otra cosa y me lo dicen en otro idioma, cuando realmente mi nombre pues es Daniel, ¿no? Y se debe de respetar. Entonces, cuando aprendemos que es Yeshua, cuando es Yahweh, pues es respetar eso y aceptarlo. Como hombre, te asusta, ¿no? Saber que llegan tiempos difíciles, que son catastróficos, ¿no? En el cual puedes morir, en el cual puedes sufrir, o ya no tú, sino tu familia. Pero dice la palabra que si realmente estamos con Él y seguimos sus leyes, Él nos va a cuidar. Entonces, es el confiar en Yeshua, en Yahweh, porque ellos nos van a cuidar. Entonces, no hay por qué tener miedo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Es cuando tú realmente sientes la cercanía y cuando realmente estás con Él, es cuando el Espíritu Santo se postra en ti. Y ese amor que es inexplicable, ese amor que sientes para Yahweh es inexplicable, y es cuando tienes al Espíritu Santo, ¿no? Como te dije, yo era muy paciente, o me consideraba muy paciente. Ahora soy más paciente. El Señor ha trabajado en mí en cuestión de, a lo mejor, de criticar a los demás. Antes yo criticaba mucho a los demás. Ahora me abstengo, o me doy cuenta cuando lo estoy haciendo, inmediatamente me doy cuenta y trato de no hacerlo. En cuestión de mi transcurrir día a día, me es muy difícil, porque sí es difícil, siempre estamos cayendo en pecado, pero te das cuenta, ¿no? Y retrocedes y vuelves a agarrar el camino. Pues yo lo que les puedo decir es que, como algunos pastores, y son pocos, lo han dicho, cuando te enseñan, te dicen, no me creas a mí, todo lo que te digo no me creas, ve a la palabra y estúdialo, no te quedes con las dudas. Yo los invito a que lean y aprendan las raíces. El Señor los va a llamar, y les va a abrir los ojos para que vean que es el camino. Y no es un camino erróneo como muchos dicen, ¿no? El mismo Señor les va a abrir los ojos y les va a decir cuál es el camino verdadero.